Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Nos encontramos listos, dispuestos una mañana más para estudiar de la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos en oración que el Espíritu de su amado Hijo nos llene de sabiduría, entendimiento y comprensión del mensaje preparado para hoy, que se titula El año del jubileo. El texto bíblico lo encontramos en Levítico, capítulo 25, versos del 10 al 13, que dice: Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Vemos que continúa el proceso de los múltiplos de 7. Se contaban 7 años sabáticos, lo cual daba un total de 49 años. El año siguiente, es decir, en el 50, era separado como un año del jubileo. El año del jubileo era una continuación de la continua evolución del calendario. Era la mayor unidad de tiempo, de 50 años. Este era el punto culminante de toda la estructura sabática de la nación. Era llamado el año del jubileo. En muchos aspectos era el periodo más esperado y alegre de la economía y sociedad mosaica. En aquellos tiempos, la gente podía hipotecar su tierra por 50 años, pero en el año del jubileo esa tierra volvería a su propietario original o a sus descendientes. De esa manera, Yahweh protegió al propietario, para que éste no perdiese su tierra. Si un ser humano se hubiese vendido a sí mismo como esclavo, cuando sonase la trompeta, saldría en libertad. Al ver que en el año del jubileo todo recobraba su libertad y se cancelaban las hipotecas, recordemos que cuando uno viene a Yahshua, la cuestión del pecado queda arreglada, porque Él pagó el castigo. Todo ha quedado solucionado y la persona queda en libertad. Pablo añadió en Romanos 6:22 lo siguiente: Ahora, en cambio, libres de la esclavitud del pecado, habéis entrado al servicio de Yahweh, y el provechoso resultado de esto es vuestra santificación y finalmente la vida eterna. Y el mismo escritor dijo en Gálatas 5:1: Yahshua nos liberó para que seamos libres. Por lo tanto, manteneos firmes en esa libertad y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. En relación con esta idea, resulta interesante escuchar las palabras de nuestro Padre en la sinagoga de Nazaret, en el relato de Lucas 4 del 17 al 21, que dice: Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Padre. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora en Levítico 25 del 35 al 46 se desarrolla el tema de la redención de las personas. Esta era la aplicación de la ley de la liberación y el jubileo a la persona que, como decía el versículo 10, no solo había perdido su propiedad, pero también había tenido que venderse a sí mismo, pero podía beneficiarse de los servicios de un pariente redentor. Si había alguien dispuesto y capaz de liberarla antes del año del jubileo.
La Santa Palabra nos habla de 2 años importantísimos para el pueblo judío. El año conocido como reposo de la tierra, el cual es de reposo para la tierra donde no se siembra ni se ciega, y el año del jubileo, que consiste en libertar a personas que habían caído en servidumbre, la recuperación de casas o terrenos que alguien había vendido por una situación adversa. Todo esto agregado al reposo de la tierra. Estas leyes deberían de ser observadas dentro de la tierra de Israel únicamente, y por eso la Biblia declara al introducir estas leyes: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Desde un punto de vista agrario, la Biblia procuraba tener normas de equidad entre los hijos de Israel, no fomentando la esclavitud perpetua, sino reduciéndola a 7 años. Si había un año de jubileo dentro de esos 7 años, el que se había vendido como esclavo salía libre. Además, intentaba una norma de balance social y económico en la sociedad, al permitir a personas que vendían sus propiedades por motivos adversos poder recuperarlas. En una sociedad agrícola, nadie vendería su heredad, salvo por causas de emergencia y de adversidad. En este aspecto, la ley permitía tiempos para redimir la heredad, y de no darse, salía en el jubileo y retornaba a su dueño original, tal como está escrito en Levítico, capítulo 25, versos del 24 al 28, que dice: por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. Los años de reposo de la tierra y de jubileo aluden a la era mesiánica de igual manera que el Shabbat semanal. El año de jubileo también retiene otro aspecto de la era del reino eterno del Mesías. En la era del Mesías, la servidumbre de Israel y el dominio de los pueblos gentiles terminará. El Rey de Reyes gobernará con equidad, justicia y bondad a todas las naciones desde Jerusalén. Jerusalén se convertirá en el anhelo de todas las naciones para aprender los caminos del Dios de Israel. Tal como se nos dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de el Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La era del reino eterno del Mesías será el periodo de tiempo más glorioso de todos. El Mesías, como Rey de Reyes, enseñará la palabra del Dios de Israel, y éste al mundo entero. La paz perdurará, habrá prosperidad de la tierra, y una profunda santidad, justicia y equidad. Tú y yo tenemos un pariente redentor. Él es rico. Sin embargo, por amor de nosotros estuvo dispuesto a hacerse pobre, viniendo a esta tierra para poder derramar su propia sangre y así redimirnos.
y no solo nos ha redimido como personas, sino que ha pagado el precio por esta tierra maldecida, que será redimida de su maldición actual. La ley del pariente redentor señala, pues, a nuestro amado Mesías, que es nuestro Redentor y Salvador. Amén. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.